Buenos días, hoy es miércoles 1 de diciembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos a hablar sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres. Se está realizando una serie de actividades, de programas, de foros, de conferencias a nivel mundial para abordar esta problemática. La Organización de las Naciones Unidas conmemora los 16 días de activismo contra la violencia de género, del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a la magíster en Derecho en Educación Especial, Mercy Sarmiento, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, exmiembro de la Junta de Protección de Derechos de Cuenca, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos en Chordelej. Le acompaña la licenciada Elizabeth Fajardo, orientadora familiar, maestrante en Derechos Humanos de los grupos de atención prioritaria, activista en derechos humanos, vocera del movimiento Sororidad y coordinadora y socia de la Fundación Nuestra Mirada. Ahí están las presentaciones para que nuestros oyentes sepan con quién vamos a dialogar en los próximos minutos. Comencemos entonces con la magíster Mercy Sarmiento, preguntándole qué piensa Mercy de este tema, de esta problemática de la violencia en contra de las mujeres. Muy bien, muy buenos días con todos y todas. Para mí es un placer poder el día de hoy estar compartiendo en conjunto con una gran compañera que es Elizabeth Fajardo. Nos hemos encontrado en el mundo del activismo por el derecho de las mujeres, en rincones muy lindos realmente de la provincia de La Suay. Estimado Jaimito, la situación que viven las mujeres en el país es bastante preocupante, ¿no? Hay 172 muertes violentas por razones de género, ¿no? Y 1022 mujeres que han sido asesinadas desde el 2014 hasta el 2021. 11 de ellas han sido niñas y adolescentes. 5 de las asesinadas han sido adultas mayores, ¿no? 53% han sido madres de familia. 161 niños y niñas han quedado en la orfandad debido a los femicidios que han ocurrido. Y 5 de las mujeres que fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, 5 estuvieron en situación de embarazo, ¿no? 46% de los femicidios han tenido un vínculo sentimental, es decir, que las mujeres que han sido asesinadas por parte de su círculo familiar cercano por sus parejas. Y un femicidio se da cada 44 horas en este año, en el 2021. Entonces son cifras alarmantes que nosotros hemos podido percibir en el Ecuador, y por eso el día de hoy le hemos solicitado a usted este espacio para poder hablar de esto que nos preocupa muchísimo, ¿no? Hay 17 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas y 11 de ellas, de las desaparecidas, han sido abusadas sexualmente. Entonces es algo que nos alarma bastante. Varias de las víctimas que han podido denunciar la violencia de género han tenido ya boleta de auxilio. O sea, ellas ya han puesto la denuncia, pero no hay la medida, o sea, esa medida de protección no aguanta. Es decir, las boletas de auxilio están ahí, pero simplemente son un papel. Simplemente un papel que nadie hace caso. Exacto, el agresor por lo general toma la boleta y en la misma cara de la víctima la suele romper. Entonces es algo que nos preocupa, ¿no? En el Ecuador, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Y en el Azuay, 8 de cada 10. Es decir, que en nuestra provincia, en los diferentes cantones de la provincia del Azuay, las mujeres son más víctimas de violencia. Y el 28% de posibilidades aumenta cuando el hombre está en situación de desempleo. Es decir, en esta crisis económica tan fuerte que estamos viviendo, cuando el hombre no tiene trabajo, agrede muchísimo más a las mujeres. Pandemia. Un 28% la posibilidad de que la mujer sea víctima de violencia dentro de la casa. Y no se diga más ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Que la violencia ha aumentado en niveles exuberantes. Sí, la pandemia ha subido los niveles de violencia, ¿no? Eso dicen las estadísticas, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Y existe preocupación porque los límites
esas estadísticas, licenciada Fajardo, no bajan, más bien suben. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con la sociedad? Bueno, realmente es importantísimo aclarar que no es un tema para nada nuevo. La violencia o los femicidios no es algo que acaba de existir, es algo que ha existido durante toda la vida, en el transcurso de tantos años y años, sino que antes las mujeres callaban. Ahora estamos implementando lo que es esta cultura de la denuncia. Entonces, ahora ya tenemos figura jurídica para nosotros hablar de un femicidio. Hay cosas que no existían años atrás. O, por ejemplo, hablar del tema de violencia. Antes las mujeres eran sancionadas por cualquier motivo y los hombres salían impunes o se justificaba más bien el tema de la violencia o estos delitos que se conocían como porque le engañó pasionales, como se dice, ¿no? Sin embargo, el tema de la violencia de género ha existido durante muchísimos años, durante toda la vida, sino que ahora ya le tenemos puesto nombre y apellido. Entonces ahora ya hablamos ya de la violencia de género, ya tenemos a las mujeres empoderadas y tenemos a las mujeres denunciando. Y sobre todo tenemos los espacios para que las mujeres puedan organizarse y también puedan poner la denuncia, cosa que no pasaba en la época de nuestros papás, de nuestros abuelitos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, a pesar de que tenemos tanto acceso a la información, de que actualmente nosotros ya podemos googlear cualquier cosa, podemos ver las noticias, las mujeres seguimos siendo cual objeto de burla, ¿no? El tema de la lucha social, el tema de la exigibilidad, las acciones de exigibilidad, siempre la mujer está catalogada como loca, como que todavía no puede expresarse al 100%. Y lamentablemente son cosas que no cambian en nuestra sociedad. Por más que nosotros hemos luchado, hemos intentado sensibilizar a la ciudadanía, sin embargo, sí me gustaría aclarar claro, o sea, este tema es bastante común, lo vivimos todo el tiempo, lo han vivido nuestras mamás, nuestras abuelas, y no sabemos, bueno, hasta cuándo seguirá pasando todas estas situaciones que Mercy nos acaba de mencionar. Bien, aunque no se le escucha bien porque el volumen creo que está bajo, un poco bajo. Vamos nuevamente con la magíster Mercy Sarmiento, docente de la Universidad Politécnica Salesiana. Mercy, ¿qué papel juegan? ¿Qué papel deben jugar las universidades en estos para de alguna manera tratar de buscar soluciones alternativas, aportar para que estos niveles de violencia bajen? Hay cuatro cosas importantísimas que hay que tener en cuenta y que nos indica la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y el eje de prevención para nosotras es muy importante, pero es un eje que no se trabaja mucho, ¿no? El tema de educar desde chiquititos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, el tema de género es importantísimo. El tema de prevenir la violencia de género es algo que no se toca, ¿no? El tema comunicacional de igual manera. Hemos visto estos años, sobre todo, que varias universidades han tocado el tema del 25N, ¿no? Y de los 16 días de activismo, cosa que no se hacía años atrás. Entonces, es aplaudible que en estos últimos años las universidades también estén tomando este rol importantísimo de prevención, ¿no? Porque claro, el rol de atención y de protección y de reparación a las diferentes entidades del sistema de protección, pero las universidades cumplen con este rol importante que es de prevención. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la Universidad Politécnica Salesiana, donde tengo el gusto de trabajar actualmente, se ha hecho algunos foros, ¿no? Para los estudiantes, para los docentes, sobre todo enseñándoles, educándonos en este tema de la violencia de género. ¿Para qué? Para que los estudiantes y para que los docentes conozcan también lo que viven, ¿no? Las cifras son alarmantes, como ya lo pude decir antes, y se ha hecho esto, ¿no? He visto también que la Universidad Nacional de Educación también ha hecho foros, la de Cuenca, la Universidad de la SOY, entonces es algo aplaudible. Es algo diferente que años no se hacía. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, hizo hasta una marcha, ¿no? Con poquita gente, pero participaron ahí sus estudiantes y también participaron los docentes.
Entonces, esto de ir educándonos, de que haya campañas comunicacionales en las universidades es importante para reeducarnos. Lo que sí falta muchísimo es en el tema básico, en el tema de inicial, en el tema del bachillerato. Los currículums, tanto inicial de educación básica, no tienen estos temas tan importantes como la educación en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces sería importante que el gobierno central, a través del Ministerio de Educación, que es el ente rector, pueda adquirir también esto y ponerlo en los currículums de educación inicial, de educación básica, para que los estudiantes aprendan un poco más de cómo es esto, ¿no? Porque claro, como la violencia está tan naturalizada, el eje de prevención no está tan tocado, entonces, por lo general los niños nacen siendo víctimas de violencia y cuando son pareja de alguien, suelen ser agresores. Y las mujeres naturalizan tanto eso que creen que si es que les pegan está bien, porque hay el dicho típico, ¿no? Maridito es de tiene que golpear. Entonces, que me peguen nomás. Entonces, si es que nosotros prevemos de las edades más chiquititas estos temas, pues estaríamos abordando el eje de prevención, que es importantísimo. Licenciada Fajardo, pero hay mujeres también agresoras, pues, que agreden a hombres, o esto es mentira. No vamos a negar eso, puede que haya, no hay una estadística. Seguimos hablando de que seguimos viviendo en un sistema patriarcal, en el cual el hecho de que una mujer sea una agresora sigue siendo como un tema bastante utópico de burla, ¿no? Entonces, cada vez que un hombre quiera poner una denuncia sobre un tema de violencia intrafamiliar, Se han puesto denuncias. Se han puesto denuncias, Sí. pero vamos al hecho de cuál es el respaldo de ellos también. O sea, efectivamente, nosotros nos damos cuenta que seguimos viviendo, que sigue siendo un tema de violencia machista, porque los hombres, a pesar de que también viven violencia, lamentablemente no son tomados en serio. ¿Y por qué? Porque siempre es considerada la mujer en una situación de vulnerabilidad. Obviamente no vamos a negar el tema de las estadísticas, o sea, son 8 de cada 10 mujeres, de mujeres que han hablado, de mujeres que han dicho, que han exigido. Sin embargo, los hombres, justamente por este mismo machismo, prefieren quedarse callados ante situaciones de violencia. Y recordemos que mayoría de los hombres agredidos también es a causa de otros hombres. O sea, es realmente mínima la cantidad y no tenemos ni siquiera estadísticas, que sería súper interesante que los hombres denunciaran también el tema de violencia de género, para nosotros poder decir tantos de 10 están viviendo alguna situación de violencia. Y también debe existir un sistema de respaldo para ellos, pero lamentablemente las organizaciones, ellos no están organizados, digamos, de la forma en la que nosotros nos hemos tenido que organizar prácticamente para salvar nuestras vidas, ¿no? Porque no es siquiera posible comparar la diferencia que existe en estas situaciones de violencia. Entonces, nosotros tenemos un sistema de reparación, tenemos personas que nos están apoyando, tal vez tenemos movimientos, grupos, sin embargo, los hombres no existen estos espacios donde ellos puedan de alguna forma vincularse y puedan erradicar también con la violencia machista, que es el tema de un hombre no llora, un hombre no sufre, un hombre no vive violencia, que también es algo sumamente irreal porque todos somos seres humanos. Entonces Pero es importante. Les dicen los mandarinas, ¿no? Claro, o sea, hay miles de términos, ¿no? Que muchas veces nosotros decimos, no, o sea, hablemos de las nuevas masculinidades también, hablemos de los hombres que tienen sentimientos, de los hombres que pueden expresar sus sentimientos, del que puede llorar, del que puede reír, del que puede compartir, del que no acosa, del que no acepta que su amigo sea un agresor, un acosador, y no por ello sea considerado de diversas formas que no vale la pena nombrar. Entonces, nos damos cuenta de que a la final los hombres agredidos también son víctimas de este mismo sistema patriarcal, de que las mujeres estamos siendo víctimas. Entonces, sí es importantísimo, como yo siempre digo, el uso adecuado del lenguaje y sobre todo de generar esta conciencia acerca de lo que es el machismo y de cómo los hombres también son víctimas del mismo. Este es un problema de la sociedad en su conjunto. Claro. De la sociedad en su conjunto. Hay que analizar desde dónde viene el problema, cómo se origina, por qué se origina. Una sociedad descompuesta, políticos que dan malos ejemplos, pésimos ejemplos,
Entonces ahí están las consecuencias, ¿no? Los que tienen la oportunidad de manejar la cosa pública dan malos ejemplos diariamente. Entonces la situación cada día se va complicando. Las noticias que nos entregan los medios de comunicación son siempre noticias de asesinatos, de masacres en las cárceles, de femicidios, de violencia, de ultrajes, de agresiones violentas, verbales. Vamos de mal en peor. ¿Qué dice la licenciada Sarmiento? Hay que tomar en cuenta también el por qué hay que diferenciar el hecho de que los hombres son víctimas de violencia. Es obvio que sí, pero los hombres no mueren a manos de la mujer. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Es decir, no mueren ellos por el hecho de ser hombres, en cambio las mujeres sí morimos por el hecho de ser mujeres. Las cifras nos dicen claramente, como lo ha podido decir la Eli, ¿no? 8 de cada 10 mujeres en la SOY son víctimas de violencia, y las mujeres mueren por el hecho de ser mujeres. Y otra cosa también importante que decía, es ellos no denuncian, ¿no? Tienen espacios como el Consejo de la Judicatura en los juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia, donde pueden denunciar cuando son víctimas de violencia. Pero es el mismo tema del sistema patriarcal, que como a ellos no les permite ser sensibles, no van a denunciar porque, claro, son un objeto de burla para mucha gente. Es, Jaimito, importante también, creo, tener en cuenta el por qué las mujeres no suelen denunciar la violencia de género, ¿no? Porque ellas tienen muchas veces dependencia económica y sobre todo también dependencia emocional que no les permite denunciar que son víctimas de violencia, ¿no? Y también porque están en el círculo de la violencia, que cuando nosotros, tanto y como yo, hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia y sabemos que por lo general cuando la gente no conoce muy bien lo que pasa con las mujeres, solemos juzgar. Es decir, chuta, ya se debería separar de él le pega, le maltrata, no le trata bien. Pero claro, nosotros podemos juzgar mucho, pero cuando trabajamos con mujeres víctimas de violencia, están en un círculo, ¿no? Un círculo de dependencia emocional en el que están pasando por un montón de cosas. Entonces, claro, el ciclo es el momento de la tensión, en el cual hay insultos, momentos de silencios medio largos, el hombre le ignora, su pareja le trata medio mal, después viene el momento de la explosión, del maltrato, tanto físico, verbal, sexual, y después viene el momento de la luna de miel, ¿no? En donde el hombre viene con ramos de flores, que sí, ahora sí voy a cambiar, te doy una carta, te amo. Entonces todo eso hace que se vaya repitiendo. Si la mujer víctima de violencia no toma cartas en el asunto, no toma un proceso terapéutico, no pone medidas de protección en las instancias en las cuales debe poner las medidas de protección, es complejo que la mujer salga de este círculo de violencia, ¿no? Entonces, ellas desconocen porque la violencia para ellas está completamente naturalizada. Desde niñas han venido siendo víctimas de violencia, la familia, si es tu esposo, mantén tu familia, ellas se quieren mantener ahí por el tema de sus hijos, sobre todo eso no les impide terminar la relación violenta, y la mujer se ha acostumbrado a los malos tratos, ¿no? Una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad también del sistema de protección de derechos, apoyar a estas mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? La violencia no es solamente física, la violencia también es psicológica, la violencia también es sexual, la violencia también es económica y muchas veces no vemos eso, ¿no? Por lo general son los 4 factores cuando una mujer va a denunciar, esos son los que ella vive, ¿no? Esta violencia, simplemente suele ir a denunciar por la física, pero cuando ella pone la denuncia nosotros podemos detectar que también es víctima de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia económica y patrimonial, ¿no? Y sin descartar que puede ser víctima también de otros tipos de violencia, ¿no? La mayoría de personas agredidas prefiere el silencio. Sí, ya cuando la mujer se empodera, creería yo, y creo que la Eli va a estar de acuerdo conmigo, ya cuando, como se dice el dicho, ¿no? Cuando ya la gota derramó el vaso, ahí sí voy a denunciar. Entonces es el momento oportuno en donde el sistema de protección de derechos tiene que actuar con esa mujer víctima de violencia, evitando revictimizarla.
porque por lo general eso hacemos, ¿no? Se pone la denuncia, después otra vez tiene que dar la versión, y otra vez, y mucho más cuando es víctima de violencia sexual, que es una cosa bastante delicada que para las personas que estamos dentro del sistema de protección de derechos, sabemos que debemos evitar por sobre todas las cosas revictimizar a la mujer que ha sido víctima de violencia. Licenciada, pero no solamente, no solamente en los hogares hay violencia, también en las instituciones, sean públicas o privadas, hay denuncias de violencia verbal, violencia de acoso. Son cosas que se presentan también, uno sabe y dicen, ¿por qué no se denuncia? Por temor al despido, por temor al olvido, qué sé yo. Y recordemos que también existe la violencia política. O sea, cuando una mujer asume un cargo de poder, que es algo que quizás está tan invisibilizado también, que cuando vemos que un hombre asume un rol de poder, entonces, chuta, tal vez la palanca, lo mucho se dirá, o pucha, este man es capaz de hacer todo, pero cuando una mujer asume una posición de poder, inmediatamente se le relaciona con que ella está haciendo algún tipo de favor, hablemos hasta sexual, ¿no? A otra persona. Entonces, muchas veces cuando, y nos damos cuenta, o sea, cuando vemos las noticias, sí es importante ser muy críticos ante qué es lo que pasa en las instituciones, si una persona sube de puesto, si una persona ya está asumiendo un rol político, démonos cuenta de cómo es la diferencia entre cómo son tratados los hombres y cómo son tratadas las mujeres en cada uno de los espacios. Si bien el hogar, digamos, no es el único lugar, el espacio, la casa donde se vive violencia, sí es en donde más pasa, porque la violencia, sobre todo sexual o psicológica, como bien decía Mercy, pasa con la gente que más cercana está a nosotros. Entonces, es un riesgo, o sea, no siempre se puede confiar con la gente que está cerca de nosotros, pero no podemos dejar de lado también los otros tipos de violencia que se vive, por ejemplo, en la calle. El tema del acoso, que es algo de una burla diaria, ¿no? O sea, todo el mundo se burla de que las mujeres denuncien el tema de que no les gusta ser acosadas en la calle y la respuesta siempre es, pucha, vístete bien, vístete de una forma decente, y nos quitan esa libertad de elegir incluso de cómo nos queremos ver. ¿Para qué? Para no ser víctimas de algún tipo de agresión en el simple acto tan fácil, digamos, de coger y caminar por una calle y no ser agredidas. Entonces, si nos damos cuenta y nos ponemos en percepción, o sea, qué es lo que realmente está pasando, por qué tenemos que estar nosotros en pie de lucha hasta el día de hoy, es justamente por eso, porque no tenemos la libertad ni de caminar en la calle libres, ni estar en nuestras casas en paz, ni estar en nuestro trabajo sin ser juzgadas o sin que nos estén acusando de algún tipo de situación que nos ponga en una condición en la que no nos merecemos llenar estos espacios, ¿no? Es muy importante ya hacer un análisis mucho más amplio de estos temas y sobre todo aprender, sobre todo a ser súper críticos, ¿no? Sobre los roles que desempeñan las mujeres dentro de la sociedad. Por ejemplo, nosotros decimos ya en la asamblea tenemos casi el mismo número de hombres y de mujeres, ¿no es cierto? Pero llega a ser un número. Vamos a Cuenca nomás, cómo está conformado el Consejo Cantonal de Cuenca. Son 2 mujeres. Y claro, no, sí se respetó, igual la gente es la que no quiere votar por las mujeres o la sociedad no quiere votar por las mujeres o no nos ve que las mujeres como lideresas, pero sin embargo no existe un mecanismo para poder ubicarlos en una situación de equidad. Tuvimos el problema de la vicealcaldía, que fue un tema súper polémico y que vale la pena nombrar porque es parte de la violencia política también. Entonces, nos damos cuenta de, claro, es que entre mujeres no se apoyan, es lo primero que se dice, ¿no? Siempre nos ponen a la una contra la otra. Cuando no, estamos hablando de que hombres y mujeres somos producto de esta sociedad patriarcal. Y si una mujer o un hombre actúa de forma machista, es obviamente por esta falta de educación que lamentablemente todos hemos sido víctimas. Entonces sí es importante que vayamos analizando cada uno de los espacios en los que nosotros nos desenvolvemos y podamos ver qué rol está desempeñando mi compañera, mi compañero y aprender a ser mucho más críticos en ese tema. Perfecto. Pinta el mundo de naranja es el eslogan de las Naciones Unidas a propósito de este tema, ¿no?
Este año, sí. Pon fin a la violencia contra las mujeres de hoy. 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de abuso en su vida, dicen las estadísticas de las Naciones Unidas. Violencia en la pandemia. 2 de 3 mujeres fueron víctimas de alguna forma de violencia. Hay también el tema de la inseguridad alimentaria. La falta de empleo también es un motivo para la violencia, ¿no? Claro que sí. La falta de oportunidades, los malos ejemplos, la corrupción, entiendo que también allí está el problema, ¿no? Se llevan los fondos públicos en costales, dinero que tiene que servir para obra pública, simplemente es desviada. Entonces, y la gente se sigue preguntando, ¿y cuándo mejoran las condiciones de vida? Lógicamente, cuando los gobiernos mejoren también, pues, y dejen de llevarse todo lo que pueden en perjuicio de las grandes mayorías. Un mensaje final para las personas que están involucradas en estos temas y para el público en general, le pido a la magíster Mercy Sarmiento. Muy bien, las mujeres tenemos derechos, ¿no? Sobre todo a una vida libre de violencia, un derecho a que se respete nuestra integridad personal. Por eso es necesario decirles a las mujeres que deben denunciar cuando son víctimas de violencia en cualquier ámbito, en cualquier tipo de violencia, ¿no? La Eli nos ha podido explicar también que hay diferentes otros tipos de violencia, como la violencia simbólica, la violencia política, la violencia gineco-obstétrica que es de salud. Y también hay varios ámbitos en donde se desenvuelven, ¿no? Cuando también se desenvuelve en el ámbito comunitario, no simplemente en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito educativo, también en el ámbito laboral. Entonces, las mujeres debemos denunciar, ¿no? Nosotros tenemos la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia que nos protege con su reglamento, en donde están las medidas de protección claras, ¿no? Si es que soy víctima de violencia, puedo llamar de inmediato al ECU 911, acercarme al UPC que tenga por más cercano a mi casa, llenar un formulario también que nos da la Fiscalía, acercarme a la Junta Cantonal de Protección de Bien. Derechos. Por el tiempo que se nos acaba ya, la misma, le pido por favor a la licenciada Fajardo que nos envíe un mensaje, que envíe un mensaje a la sociedad. Sí, realmente yo sí quisiera resaltar el hecho de dejemos de llamarnos víctimas, somos sobrevivientes de violencia. Muchas veces, como digo, el vocabulario nos ayuda mucho a empoderar a las mujeres y es importante ya de empezar a hablar de que somos sobrevivientes. Muchas mujeres se nos han ido, muchas mujeres, como Mercy bien nos contó las estadísticas, han terminado, digamos, han fallecido. Entonces es muy importante que nos unamos, sobre todo entre nosotros, porque nosotros sabemos lo que es vivir violencia, que nos empoderemos y que salgamos a seguir exigiendo, sigamos asistiendo, denunciemos, unámonos, pidámonos ayuda, porque yo creo que esta forma de violencia va a terminar en el momento en que nosotros aprendamos a ser solidarias entre nosotras mismas. Bien, gracias a la magíster Mercy Sarmiento y a la licenciada Elizabeth Fajardo. Desde siempre y hasta siempre. Gracias. Gracias, compañera.